Bien, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda parte del repaso matemático. Un breve repaso de lo que vimos anteriormente. Básicamente vimos variables que son magnitudes que pueden tomar distintos valores. Vimos que puede haber relaciones, vimos que puede haber causalidad. Vimos el caso de relaciones lineales. ¿Cuál es la ventaja de las relaciones lineales? Si ustedes recuerdan, yo cuando hice el esquema, marcamos la pendiente, ¿sí? Este es el caso de una positiva para poder ver, ahí se las paso. Este es el caso de una relación positiva. La ventaja de una relación lineal es que su pendiente permanece constante. Esto va a ser muy importante para cuando veamos elasticidades. Entonces, su pendiente permanece constante. ¿Vamos a trabajar solo con casos de funciones donde la pendiente es constante? No, ¿sí? Por eso vamos a repasar algunos ejemplos de casos no lineales. ¿Qué diferencia tiene? Su pendiente no es constante. Esto de nuevo va a ser muy importante para cuando veamos elasticidad. Bien, ¿por qué empezamos? ¿Qué relaciones no lineales tenemos? Hay un par que vamos a ver, pero empecemos por estas dos que son las más básicas. De siempre de todo lo que doy, si es mi caso particular, te voy a dar siempre ejemplos. Algunos son tontos, otros son simples, pero creo que un ejemplo ayuda a entender mejor los temas, ¿sí? A reflejar algo de la vida real puede ser mucho más ventajoso. Fíjense que en los dos gráficos que yo tengo ahí, o que ustedes pueden ver ahí, en los dos tengo una pendiente positiva. ¿Qué quiere decir eso? En los dos casos, a medida de que aumenta el valor de x, aumenta el valor de y. Como podrán ver, si aumenta uno, aumenta el otro. ¿Cuál es la diferencia? El ritmo en el cual aumenta. Fíjense que acá yo les marqué, en todos los casos tengo la misma variación de x. De 20 pasa a 25 y de 45 pasa a 50. Es decir, en todos los casos tengo una variación de 5 en el nivel de x. Ahora, fíjense que en el caso de su izquierda, cuando yo aumento en 5 el valor de x, al principio de 20 a 25, y varía muy poco el valor de y. ¿Sí? Ahora vamos a ver ejemplos de esto, pero quiero ver que la idea está en cómo acelero o desacelero la pendiente que tiene esto. Entonces, en este caso, al principio, tengo que, cuando aumenta la x, aumenta muy poco el valor de la y. Y sin embargo, casi al final, si ustedes analizan, cuando aumentó en 5 puntos y pasó de 45 a 50, aumentó mucho el valor de la y. ¿Sí? Eso es básicamente que cuando aumenta el valor de la x, en una determinada cantidad, al principio la y aumenta poquito y luego aumenta mucho más. ¿Sí? Por eso de repente al final, si ustedes ya lo vieron, esto tiene una asíntota y aumenta hasta infinito. ¿Qué pasa en el gráfico a su derecha? Pasa todo lo contrario, también es creciente, también cuando aumenta x, aumenta y. Pero ¿qué sucede acá? Fíjense que de 20 a 25 aumenta mucho, o mucho comparado con lo que aumenta de 45 a 50. Casi no aumenta la y de 45 a 50 y aumenta mucho más de 20 a 25. Esto quiere decir que va creciendo, pero a un ritmo más lento. Como dije, siempre es bueno tener ejemplos para ver estas cosas. Y por ejemplo, para el primer gráfico, piensen en una población de conejos. ¿Sí? Siempre se dice se multiplican como conejos. ¿Por qué? Porque el conejo hembra puede tener hasta 6 hijos. ¿Sí? Si son chiquitos, si son grandes, hasta 8 hijos puede tener la coneja. Entonces, yo empiezo con una población de conejos y paso de tener 2 conejos a 6 conejos. Perdón, supongamos un conejo. Perdón. Ahí en vez de 6 sería 8. ¿Sí? Fe de rata, eso en vez de 6 sería 8. O sea, lo que quise tener es que quiso 6 hijos. Lo que tenía que poner 6 hijos más los 2 quedaban en 8. ¿Sí? Mil disculpas por eso. Ahí debería tener 8. ¿Sí? Pero igual la idea es la misma. De 2 conejos pasa a tener 8 conejos. ¿Sí? Yo tengo entonces 6 conejitos extras. Tengo 8 conejos en total. ¿Qué pasa en esa situación? Vean que del primer número de conejos al segundo número de conejos, yo aumenté en 6 conejos, ¿sí? Aumentó poquito. Ahora, cada uno de esos conejitos puede tener más conejos, ¿sí? Si, por ejemplo, continuamos con esto, yo podría tener 24 conejos. Entonces, con 8 conejos, ¿sí? 6 conejos que procrean, yo podría tener 24 conejos en total. Vean cómo crece de golpe.
de 2 a 6 y de 2 a 8, perdón, y de 8 a 24. ¿Sí? Se multiplica mucho más la cantidad de conejos. ¿Por qué? Porque tengo más conejos que pueden reproducirse. ¿Sí? Eso es un poco la idea de que al principio es un poco más lento, pero con el paso de, en este caso, el tiempo, hay más cantidad de conejos, mucha más de la que había antes. ¿Por qué? Porque se van multiplicando mucho más estos conejitos. ¿Sí? Para el caso del segundo, piensen en el crecimiento. ¿Sí? Ustedes en los primeros 3 años, en un adulto promedio, ¿sí? Pasa de medir 45 centímetros a 1 metro en los primeros 3 años de vida. ¿Sí? Fíjense la gran cantidad que ustedes crecen al principio. Ahora, si tomamos desde los 17 hasta los 20 años, se crece más o menos de 1,70 m a 1,75 m. El chiste popular es que se empieza a crecer más de ancho que de alto, ¿sí? Y si ustedes avanzan más, pueden ver que ya casi no se crece, pero se crece mucho más de ancho. ¿Cuál es la idea con esto? Fíjense que uno crece mucho al principio, en los primeros años de vida, y luego crece muy poco. De hecho, abajo tiene el gráfico de crecimiento de una persona para distintos grupos, por eso son distintas líneas. ¿Cómo efectivamente es parecido a lo que tenemos arriba? Primero se crece mucho y luego se crece cada vez menos hasta que se llega a un punto en el que uno se empieza a estancar. ¿Sí? Esta es la idea de este tipo de gráficos. Son crecientes, pero cada vez se crece a un ritmo menor. ¿Cuáles son las otras posibilidades? Así como se puede crecer, se puede decrecer. ¿Cuál es la idea con esto? Fíjense que esto es una relación negativa, tanto en el caso de la izquierda como el de la derecha. Lo que cambia es el ritmo. En ambos casos paso de 10 a 20. Perdón, moví uno para tener, pero en los dos casos se aumenta 5. ¿Sí? Y lo que sucede, fíjense que al principio el valor de la I cae muy poco y luego cae muy fuertemente. Y en el gráfico de la derecha pasa lo contrario. Primero se cae muy fuertemente y luego se cae muy poco. ¿Sí? Perdón, ahí los ejes, no sé por qué se movieron las imágenes, pero se ve la idea de que al principio en el gráfico de la izquierda se cae poco y luego se cae mucho más rápidamente, y al revés en el gráfico de la derecha. Primero se cae muy rápidamente y luego se cae muy poco. ¿Qué ejemplos podemos tomar de esto? Ahora, como ya tienen la idea, voy a ir más rápido. Piensen en la cantidad de actividad física que pueden tener y el consumo de alcohol que tengan. ¿Sí? Si ustedes consumen un poco de alcohol, y en los ejes Y tengo la cantidad de actividad física que pueden hacer, y en el eje X tengo el alcohol que ustedes consumen. Si ustedes consumen 5, sí, sería fuerte consumir tanto alcohol, pero si ustedes consumen una determinada cantidad de alcohol, ¿sí? Van a poder hacer menos actividad física, pero por ahí no tanto. Ahora, si ustedes consumieron, supongamos, 5 tragos. Ahora también consumieron 5 tragos, pero después de haberse consumido 45 tragos. ¿Sí? Imagínense una persona que tiene 50 tragos encima de alcohol. La cantidad de actividad física que puede hacer es mucho más baja, ¿sí? Que 5 tragos más cuando toma un poco de alcohol. Por ahí hasta no le hace nada con un poco de alcohol, con pocos tragos, pero cuando tiene muchos tragos, ¿sí? Ya cada trago adicional le resta mucho la capacidad física que tiene para hacer. ¿Sí? Eso es un ejemplo de, fíjense que un poco de alcohol, cuando tomé poco alcohol, casi no me afecta la actividad física. Un poco de alcohol, cuando tomé mucho alcohol, sí me hace caer mucho la actividad física. ¿Sí? En el segundo caso de abajo es para ver el gráfico contrario. Supónganse que en un eje tengo la tristeza, en el efecto I, o el malestar que ustedes tienen. ¿Sí? Y en el X tengo el ruido, ¿sí? O el tiempo que yo estoy escuchando un ruido molesto. Fíjense que lo que me molesta al principio, un ruido molesto, es mucho, ¿sí? De hecho, la primera vez que ustedes escuchan ruido, si hay todo silencio, de hecho les asusta mucho. El malestar que ustedes tienen cuando empiezan a escuchar un ruido molesto, básicamente es muy alto, como pueden ver ahí. Ahora, el cuerpo, no se sabían, pero tiene un mecanismo. Si un sentido empieza a molestar mucho, por ejemplo, si el oído dice al cerebro, hay un ruido molesto, hay un ruido molesto, hay un ruido molesto, el cerebro empieza a apagar eso, ¿sí? Entonces empieza a apagar el oído. ¿Sí? Lo mismo pasa con los olores. ¿Nunca le pasó de sentir un olor muy fuerte y después ya dejan de sentirlo? El cerebro tiene un mecanismo para empezar a disminuir las señales que le vienen de los sentidos cuando son muy molestas. ¿Sí? Lo mismo con los dolores. Un dolor muy fuerte al principio es como que le duele mucho y después le duele menos. ¿Sí?
Eso tiene que ver con cómo funciona el cerebro. Por eso, por ejemplo, en cómo perciben ustedes el daño que les hace un sonido muy fuerte, al principio les provoca mucho daño, ¿sí? Su felicidad, su felicidad es mucho más baja, pero luego ya cae mucho menos, porque se va anulando el sonido. Hasta si lo escuchan por mucho tiempo el ruido, ya directamente casi que dejan de escucharlo, es un sonido muy bajo o ya dejan de prestar la atención a eso, ¿sí? Esos son ejemplos para que ustedes tengan de situaciones no lineales. Hay otras situaciones no lineales que son muy importantes para nosotros. Este es el caso, por ejemplo, pensemos en el T y la temperatura. Volvamos a esa idea. Fíjense que acá hice una cosa distinta. Yo dije que cuando sube la temperatura, se reduce el consumo de té, como ustedes podrán ver en la primera parte de ese gráfico. Ahora, si hace mucho calor, lo que la gente empieza a hacer es tomar té helado. Por lo tanto, cuando hace mucho calor, el consumo de té vuelve a subir en forma de té helado. Por lo tanto, lo que tengo acá es una curva donde primero tiene pendiente negativa y luego tiene pendiente positiva. Un ejemplo de esto es el té. El té caliente cuando sube la temperatura baja, pero luego empieza a ser muy importante el té helado cuando hace mucho calor y por lo tanto lo que tengo es vuelve a retomar el consumo de té. Esto en forma funcional, ustedes lo tienen ahí como pueden ver en forma de I igual a A por X cuadrado más B por X más C. ¿Sí? Este es otro tipo de gráficos que vamos a analizar mucho también y tienen que ver con la idea de que la pendiente ahí no es siempre positiva, siempre negativa, sino que varía. ¿Por qué son muy importantes estos gráficos? Ustedes si ya vieron esto en la secundaria saben que esto tiene un punto mínimo. Debajo de eso no hay nada en la función. Eso de punto mínimo va a ser muy importante, por ejemplo, cuando queramos hallar el costo. Uno cuando busca un costo, yo les digo esto es una función de costo, uno quiere buscar el costo mínimo. Y entonces va a usar ese mínimo para hallar, por ejemplo, los costos. ¿Qué otra opción tenemos? Lo que tenemos aquí también es una relación no lineal, perdón, ahí está, ahora sí. Lo que tenemos es una relación no lineal, pero ahora es al revés. Empieza con pendiente positiva y luego tiene pendiente negativa. Tienen la función expresada y creo que la idea ya se logra entender. Y lo central acá es al revés. Lo que tiene es un máximo. Entonces yo les pregunto, imagínense que esto es la plata que ustedes pueden ganar, ¿sí? Ustedes si quieren hallar el máximo, lo que van a buscar es el punto máximo de esa función para decir, ahí me conviene porque ahí obtengo la mayor cantidad de plata que puedo ganar, ¿sí? Esto que ahora aparece sobre el aire, cuando veamos la parte micro de producción, costo y todo lo demás, vamos a hacer muchos énfasis en este tipo de funciones. Estos son entonces los casos no lineales cuando varía la pendiente. Si acá tengo en un tramo positivo, en otro tramo negativo, o al revés, en un tramo negativo y en otro tramo positivo. Eso es con funciones no lineales, ¿sí? Tenemos el caso de los primeros, donde son positivos, pero primero crece mucho y después crece poco, o al revés, primero crece poco y después crece mucho, que vimos en cada uno de los ejemplos, y también tenemos el caso de al revés, cuando decrece, pero primero decrece mucho y después decrece poco, o primero decrece poco y después decrece mucho. Los casos no lineales como esto, el primer caso con algo parecido a una sonrisa, ¿sí? Fíjense, o el segundo caso más parecido a una cara triste, ¿sí? Básicamente las pendientes ahí cambian, además de cambiar cuánto acelero o desacelero. También se puede ver en estas cuestiones. ¿Qué nos queda por repasar? ¿Sí? Lo que queda también por ver es análisis de gráficos de torta, gráficos de barras y todo eso. No es un tema muy difícil, por eso no lo voy a tocar en este repaso, lo pueden ver ustedes. De hecho, si trabajaron con Excel, es algo muy común de poder ver y casi intuitivo, pero sí me interesa repasar lo que es sistema de ecuaciones. Cuando nosotros resolvamos problemas, muchos de los que tengamos se resuelven mediante sistemas de ecuaciones. Recuerden que hay varios métodos, centralmente dos que ustedes pueden conocer, que es igualación o sustitución. Voy a explicar un poco cómo se procede a resolver esos. Esto es un salto en el tema, cambien de chip, ya está con el repaso de qué tipo de ecuaciones, qué tipo de relaciones vamos a tener. Vamos a ver cómo se solucionan cuando tengo relaciones lineales. Yo lo que voy a hacer es poner todo el ejercicio resuelto para que ustedes lo puedan tener. De hecho, pueden hacer pausa ahí después para que lo puedan ir viendo y todo lo demás, pero tienen numeraciones del orden en que van. 1, 2, 3, etcétera, etcétera.
Así que yo voy explicando, aclarando cuál es y diciendo 1, 2, 3 y todo lo demás. ¿Sí? Uy, sí, perfecto, ahí lo tengo. ¿Qué voy a hacer primero? Un sistema de ecuaciones, recuerden que es básicamente lo que tengo en la ecuación 1. ¿Sí? Tengo dos incógnitas y tengo dos ecuaciones. Como tengo igual cantidad de incógnitas que ecuaciones, puedo resolver eso. Los casos típicos que tengo acá, 3x más y igual a 5, x menos 2y igual a 11. Básicamente este lo voy a hacer por igualación, luego por sustitución ustedes pueden hacer el método que deseen. ¿Cómo resuelvo por igualación? Lo que tengo que hacer es primero elegir una variable, o la x o la y. ¿Sí? En este caso yo elegí la x. Y dejar la x del lado izquierdo y mandar todo lo más que tengo al lado derecho. Del paso 1 al paso 2, yo hice básicamente esto. Fíjense que la x me quedó sola. En la primera parte de la ecuación, que era 3x más y igual 5, la y la pasé restando, recuerden que tenían que invertirle la operación, y el 3 que estaba multiplicando a la x lo pasé dividiendo. Eso hace que la ecuación me quede x es igual a 5 tercios menos 1 tercio de y. Para la otra ecuación hice exactamente lo mismo, aunque fue un poco más sencillo. X menos 2y igual a 11, paso el menos 2y sumando al otro lado. ¿Sí? X es igual a 11 más 2y. Esa es la primera parte para hacer igualación. Ahora fíjense, me quedó x igual a algo y abajo me quedó x igual a algo. Por lo tanto, puedo igualar ambas expresiones. Si yo hago eso, obtengo el paso 3, que ustedes pueden ver ahí, donde lo que está del lado izquierdo es la parte de arriba de la ecuación y lo que está del lado derecho es la parte de abajo que teníamos de la ecuación. ¿Qué tengo que hacer sucesivamente? Ahora lo único que hay que hacer son simples pasos algebraicos. Ordenar todo lo que tengo o lo que no tiene x del lado izquierdo o del lado derecho y poner todo lo que tiene, todo lo que no tiene y del lado izquierdo o del lado derecho, y lo mismo con el otro término, o sea, todo lo que tiene y o del lado izquierdo o derecho, el lado contrario a lo que puse el otro. Eso hace que del paso 3 yo salte al paso 4, ¿sí? Verán, yo ordené todo lo que no tiene y del lado izquierdo y todo lo que tiene y del lado derecho. Después lo único que hay que hacer son las operaciones para el caso. En el caso 5 lo que hice fue, ahí son fracciones, hay que aplicar propiedades de fracciones, obtuve cuánto es 5 tercios menos 11, perdón, y también obtuve cuánto es 2 más 1 tercio de ahí. ¿Sí? Básicamente ahí van los resultados. Luego, ¿sí? De nuevo sigue siendo solo despejar. El 7 tercios, ¿sí? Cuando yo tenía fracciones y aplicaba la operación inversa o pasaba para otro lado, lo que tenía que hacer es invertirlo. En este caso me va a quedar como la ecuación 6, 28 tercios menos 28 tercios, perdón, por 3 séptimos. Simplificando eso, si ustedes hacen los cálculos, les va a dar que y es igual a menos 4. Bien, ¿qué pasos hice entonces en igualación? Igualé la x en ambas ecuaciones, en ambas funciones, perdón. Luego las junté y después hice pasos algebraicos en 4, en 5 y en 6. Ustedes pueden usar calculadora, así que pueden usar calculadora para hacer estos cálculos, pero recomiendo por las dudas repasar cómo eran las fracciones en caso de que la calculadora se accidente en medio del examen. ¿Sí? Y obtengo un valor de y. Ojo, el ejercicio no termina ahí. El ejercicio termina cuando yo obtengo el valor de y obtengo el valor de x. ¿Qué yo tengo que hacer ahora? Lo que yo obtuve en 7, reemplazarlo en alguna ecuación de 2, o en la de arriba o en la de abajo. Yo lo que hice fue tomar la de abajo porque me parecía más fácil. Entonces yo sé que x, el punto 8, es igual a 11 más 2y. Yo sé que la y es igual a menos 4, por eso en 9 lo que hice fue reemplazar la y por menos 4. ¿Sí? Haciendo ese cálculo me va a dar que la x es igual a 3. Ahí yo tengo el resultado final, el valor de x y el valor de y. Estos ejercicios tienen algo que es bastante bueno. Ustedes pueden saber si el ejercicio está bien o el ejercicio está mal. ¿Por qué? Porque ustedes pueden meterlo en el sistema de ecuaciones para chequearlo. Por ejemplo, 3x más 5, más y me debía dar igual a 5. Probemos. 3 por el valor de x, que es 3, es 9. Menos 4, que es el valor de y, me da 5. Bien, estoy bien encaminado. Hay que probar en las dos.
X es 3. ¿Sí? Probamos en la ecuación de abajo. X menos 2y me debería dar 11. Y es menos 4. Menos 4 por menos 2 es 8. Más 8. Más 8 más 3, que es el valor de X, efectivamente me da más 11. Con eso yo sé, reemplazando ahí, que el ejercicio está bien, ¿sí? Esto suele entrar en los parciales y es bastante sencillo en el sentido que ustedes pueden saber si está bien o está mal, así que les conviene ver cómo funcionan estos dos métodos. El segundo método es sustitución, ¿sí? Funciona parecido, por eso en este voy a ir un poco más rápido. Tengo la misma función en uno para que sea, las mismas ecuaciones en uno para que puedan ser más fáciles para ustedes o para que puedan ver la situación. Y lo que hago acá es solamente escojo una variable y una de las ecuaciones. En este caso yo escogí la x y la segunda variable. Entonces, si ustedes se fijan en 2, solo dejé la x igual a algo en la segunda ecuación. ¿Sí? Ustedes pueden ver x igual a 11 más 12. Y para sustitución lo que voy a hacer es esa segunda ecuación que yo obtuve, la reemplazo en la primera ecuación. Por eso marqué en rojo en la ecuación 2 esa x que está ahí. O sea, lo de abajo que es 11 más 2y, yo lo voy a introducir donde dice la x roja. ¿Sí? Si ustedes hacen eso, van a obtener 3. ¿Sí? De nuevo, 4, 5, 6 y 7 son solo pasos algebraicos, donde estoy aplicando distributiva, o donde estoy ordenando los números por un lado, las variables con y del otro lado. Como verán, por ambos métodos, en 8 se tienen que obtener los mismos resultados. Y luego hago lo mismo que antes. En 9, 10 y 11, yo introduje menos 4 en la función que yo quería. Se puede introducir en una o en la otra. ¿Sí? Bien, esa es la parte de sistema de ecuaciones. Espero que se haya entendido. ¿Sí? Calculo que su profesor, si le piden, le va a dar ejemplos para que ustedes puedan tener y resolver. ¿Sí? De nuevo, son fáciles de chequear, pues ustedes mismos pueden chequear si está bien o está mal. O agarren un libro de secundario viejo que tienen y pónganse un poco a practicar. De hecho, en la guía, después cuando van a resolver los ejercicios, también van a tener ejemplos de esto, pero ya aplicado a ejemplos de la economía. El método que les recomiendo es igualación, porque por cómo presentamos las cosas, el de igualación es el más común que vamos a utilizar. Bien, cerramos acá con la parte de repaso. Recuerden que vimos acá las no lineales, ¿sí? ¿Qué pasa cuando son no lineales? Teníamos los distintos ejemplos, lo vamos repasando. La relación no lineal tiene pendiente positiva, pero lo que pasa es que crece a un ritmo más acelerado o crece a un ritmo menos acelerado. El segundo caso que tenemos era básicamente cuando la pendiente es negativa, pero crece más acelerado o decrece más acelerado, crece menos acelerado. La sonrisa, ¿sí? Básicamente una relación no lineal que tiene un mínimo, donde primero decrece y luego crece. Y luego donde lo tengo acá, en los casos al revés, ¿sí? Una carita triste, donde crece primero y luego decrece. Recuerden los máximos y mínimos que podían tener esto. Habíamos cerrado con los, cómo se resuelve un sistema de ecuaciones, por igualación o por sustitución, ¿sí? Y hasta acá dejaríamos lo que es el repaso matemático. Espero que les haya servido. Cualquier duda, cualquier cosa, ¿sí? De la caja de comentarios pueden dejar sus preguntas y la vamos a intentar, o se la pueden hacer a su profesor a cargo de su curso y se la vamos a tratar de responder lo antes posible. Espero que haya sido útil, que tengan un buen día, nos vemos hasta la próxima.